Al meter la mano en el bolso para sacar el sándwich que le había preparado su madre, encontró un libro. Un libro pequeño, metido entre los cuadernos, y que llevaba varios días allí sin ser tocado. Concentrado como estaba en las anotaciones de física que hacía, solitario estudiante en medio del laboratorio, distraídamente lo sacó sin darse cuenta que era un libro y no un sándwich, y con un lento movimiento la mano comenzó a llevarlo a la boca, mientras los ojos no se despegaban de la hoja de anotaciones, más que para saltar al grueso libro de ciencias abierto junto al cuaderno y viceversa. Recién cuando mordió el pequeño volumen, pareció despertar a la realidad contundente que demostraba que, si bien metafóricamente podían devorarse los libros, no se refería precisamente a mascar uno con los dientes para calmar el hambre. Solo entonces el muchacho pareció volver a la realidad física que le circundaba. Miró el libro. El sol del mediodía se dirigía ya rápidamente hacia la media tarde, haciendo entrar sus rayos dorados, entre los que navegaban y se entrechocaban los pequeños universos de las partículas de polvo, por las altas ventanas del laboratorio solitario que daban al nivel del suelo del patio, ya que éste se encontraba en un piso subterráneo. En el espacio subordinado del laboratorio llegaban ahogadamente los ruidos del exterior, entre cuyo rumor destacaban de vez en cuando los gritos de los muchachos que jugaban en el patio de la escuela. Gritos de un partido de fútbol o de jugarretas donde alguno se burlaba de otro. El solitario muchacho del laboratorio contempló durante unos segundos la cubierta. Arenas movedizas, de Octavio Paz. Trató de recordar en qué momento había puesto el libro allí, pero no pudo. Abrió una página al azar, y las fórmulas de física que llenaban sus ojos fueron barridas por una mano invisible cuando comenzó a leer. Comillas. Al llegar a mi casa, y precisamente en el momento de abrir la puerta, me vi salir. Intrigado, decidí seguirme. Cierre comillas. Mientras sostenía el libro con una mano y leía, la mano libre volvió a meterse a la mochila en busca del sándwich. Pero esta vez no hubo error. El sándwich fue encontrado, quitó el envoltorio preparado amorosamente por su madre, y ahora sí que los dientes mordieron lo que debían morder. Como solía ocurrirle con frecuencia, al muchacho no le costaba gran cosa concentrarse en lo que hacía, como si no existiese otro universo más que el espacio de su concentración. Las fórmulas físicas habían sido reemplazadas por los no menos complejos vericuetos de la narración de un pequeño libro. El sándwich llegó a la mitad. El silencio se hizo completo en el patio. Al dar vuelta a la página y enfrentar el último párrafo de la narración, casi al mismo tiempo en que leía la última frase, el muchacho levantó la mirada hacia el gran espejo que se encontraba al otro lado del laboratorio, detrás del mueble donde se acumulaban carpetas y anotaciones de los estudiantes. No estaba solo. Un rostro silencioso e inexpresablemente familiar lo contemplaba a él, directamente. La persona que lo observaba era también un estudiante, de su misma edad aparentemente, con una bata blanca idéntica e incluso de talla similar, lo cual era bastante previsible, pues era él mismo. Es decir, una perfecta representación suya, parado detrás de él y que se reflejaba en el espejo al lado contrario del laboratorio. Antes que el muchacho pudiese decir nada, ni siquiera dejar caer la mitad del sándwich que aún quedaba, el otro muchacho levantó suavemente ambas manos en un gesto de contención. Ya no lo miraba como hace un momento, hacia el espejo, sino que su mirada era dirigida directamente a su cara. «Espera, Ulises, no te asustes, no te dejes llevar por la emoción». Ulises no podía hablar. Los sonidos en el patio habían vuelto. Unos gritos estentóreos resonaron con más fuerza. Aparentemente eran los del profesor de gimnasia, llamando al orden a algunos de los alumnos. Un rayo de sol envolvía en tonos sepia al pequeño libro dejado sobre la mesa. Ulises trató que la calma recorriera su cuerpo. Como estudiante destacado en los ramos de ciencias, sabía que sus sentidos no les engañaban y que además era imposible haber manipulado alguna sustancia de manera imprudente, como Albert Hoffman, cuando descubrió accidentalmente
las propiedades de la dietilamida de ácido lisérgico. No, tenía bien presente que no había manipulado sustancia alguna que le provocara efectos como los del LSD. Mira, lo más probable que alguna vez en tu mente, es decir, en nuestra mente, o sea, quiero decir en mi mente, te hayas planteado una situación similar a esta, es decir, tú hablando conmigo mismo. ¿Notas alguna diferencia entre eso que imaginaste y lo que pasa ahora? Este fantástico discurso, dicho de una tirada por el otro Ulises, nervioso y aún con las manos levantadas en un gesto que pretendía llamar a la calma, a pesar de sus manos temblorosas, fue escuchado por Ulises sin decir palabra. Finalmente se atrevió a hablar. Bueno, tenía la garganta reseca. La verdad, sí. Excelente, ya estamos mejor. ¿Cómo sé que tú no eres yo, o el otro yo, o lo que seas, y qué tienes que ver conmigo? La pregunta formulada, más bien disparada por el Ulises lector al Ulises aparecido, no tomó por sorpresa a este último. Se agachó para descubrir una de sus pantorrillas. En la canilla, un gran moretón en forma de 8 asomaba entre los pelos ralos de adolescente que poblaban esa parte de la pierna. El Ulises lector también se alzó esa parte del pantalón. Una mancha exactamente igual aparecía en la misma parte de la pierna. «Uf, qué bien», dijo el Ulises aparecido. «No estaba seguro de que estuviera ahí». «Oye, pero la tuya es un poco más difusa». «Claro, tiene al menos un día más de hecha por el estúpido de Morán». Ulises recordó el incidente del moretón. Uno más entre la seguidilla de incidentes de acoso a la que era sometido por un trío de imbéciles del colegio. Bueno, digamos que era un imbécil, más un medio imbécil y un 3/4 de idiota. El completo imbécil, Morán, líder del triunvirato de matones, era el cabecilla entre 3 acéfalos. Cabecilla en sentido figurado, claro, ya que la suya tenía poco que envidiar en tamaño a la de un buey. Los otros integrantes, Gómez y Romero, no eran más que una especie de imbéciles satélites de Morán. Aún sin despejarse del todo de la sensación de estar participando de un sueño que a pesar de ser propio no era por eso menos inquietante, Ulises volvió a mirar el rostro del súbito acompañante de su soledad en el laboratorio. Asumiendo perfectamente que existía la posibilidad de que se tratase de él mismo, era algo bastante sorprendente, para Ulises al menos, lo pobre e irreal que podía llegar a ser el mundo reflejado por un espejo. Claro, porque acostumbrado como estaba, así como cualquier persona, a mirarse fugaz o detenidamente, por obligación o por demorosa vanidad, en cualquiera de los espejos en los que se había visto, era una verdadera revelación contemplarse a sí mismo desde una distancia tan cercana, y además desde fuera de sí mismo. Su cabello era el mismo, por supuesto. Allí estaba aquella pequeña y siempre inexplicable entrada en medio de su frente. Esos 2 o 3 centímetros cuadrados donde no crecía su pelo ondulado y oscuro, sin otro motivo más que atribuible a la genética. Allí estaba su rostro pálido, pero al que algunas muchachas encontraban bastante agradable. Ulises podía entender bien ahora por qué no carecía de algunas admiradoras, pero nada comparado con algunos de los galanes de mayor valía del colegio. Y por supuesto, allí estaba el conjunto final, él mismo, Ulises Alfaro, alumno de primer año de enseñanza media del Colegio San Francisco, y aunque un tanto distraído, por cierto, el mejor alumno en los ramos de ciencias de todo su colegio, campeón de las Olimpiadas de Matemáticas y Física durante los 2 últimos años, orgullo de su madre viuda y blanco de las pullas y la sorna de 3 imbéciles con aspecto limítrofe. Ambos estaban de pie, contemplándose ahora en silencio, y una sonrisa mutua empezaba a aparecer en ambos rostros. Decir que como si fuera un espejo sería una metáfora un poco pobre, considerando la nueva impresión del desempeño de los espejos que ahora, con esta aparición, tenía Ulises. —¿Y bien? —dijo Ulises. —¿Y bien? —dijo el otro Ulises. —¿Qué haces aquí? —Eso es como decir ¿qué hago aquí? —dijo sonriendo el Ulises aparecido de la nada. Y esa pregunta ya me la he hecho bastantes veces sin llegar a una respuesta. Tú lo sabes mejor que nadie. Ulises pareció un poco confundido. —No es eso lo que te pregunto. Te pregunto por ti, o sea, con el que yo estoy hablando ahora, si es que no estoy hablando conmigo mismo. Por un momento, Ulises se sintió aún más confundido, volviendo a la idea original del accidente similar al del descubrimiento del LSD. Para serte franco, no lo sé, continuó el otro Ulises después de una pausa. La verdad es que iba en el metro anoche, en el último vagón. Trataba de pensar una buena explicación para mamá,
para justificarle por qué venía regresando casi a medianoche. En el vagón solo venía un viejo con uniforme de guardia del metro, y se bajó en la penúltima estación, por lo que el vagón llegaría solo conmigo a la última. Ulises lo escuchaba con atención. Siempre había querido mejorar su manera de expresarse, hablar con mayor aplomo, y estaba tratando de aprovechar de ver qué es lo que podía corregir a futuro en su forma de hablar, ocupando el mejor modelo que hasta ahora había tenido, un duplicado de él mismo. Uno de sus mayores temores de joven que quería hacer de la ciencia su vida era que le pasara lo mismo que al personaje de uno de sus libros favoritos, el profesor Lidenbrock de Viaje al centro de la Tierra. Al llegar a la mejor parte de su discurso ante una imponente asamblea de científicos, atascarse en una palabra de difícil pronunciación, que ésta se atorara en la lengua y saliera expelida como un improperio ante las carcajadas de esa hipotética audiencia. El otro Ulises prosiguió. Había encontrado una buena excusa, justificándome en que había estado en casa del profesor Araya resolviendo unas ecuaciones, lo cual era parcialmente cierto, y en todo caso no tenía cómo comprobarse, porque justo ayer el profesor Araya se fue con licencia médica por torcerse el tobillo al bajar las escaleras del laboratorio, cuando alguien entonces me habló. Fue en el preciso momento en que me estaba imaginando que estaba resolviendo esas ecuaciones con el profesor, con tanta nitidez que podría jurar que de verdad había pasado y había estado con el profesor esa misma tarde, lo que habría ayudado mucho a hacer mi mentira más convincente. Justo entonces, como te decía, la voz me llamó por mi nombre. Yo estaba seguro de que el viejo con aspecto de guardia era el único pasajero, además de mí, en el último vagón, y ya se había bajado en la otra estación, por lo que me sobresalté un poco. Me di vuelta y entonces me pasó lo mismo que te está pasando a ti ahora. Ahí estaba yo mismo, sentado en el asiento, justo detrás de mí. Así es que eso es para que veas que sé cómo te sientes ahora. El otro Ulises también trató de calmarme, pero la verdad yo estaba más intrigado que asustado. Para resumirte, me dijo que debía buscarme o buscarte y decirte lo que tengo que decirte ahora. Ulises sintió una sensación parecida a la que ocurre cuando te paras entre dos espejos enfrentados y te ves reflejado muchas veces, una y otra vez. Siempre se había preguntado cuál sería, si es que existía, el ángulo exacto en que había que posicionarse para que no se perdiese ni curvase la infinita línea de los otros yo reflejados. Hasta ahora no lo había encontrado, y el reflejo que se repetía innumerables veces se doblaba y se perdía en los infinitos abismos de los espejos confrontados, sin que pudiese distinguirse cuál era la última de las imágenes. Pues bien, prosiguió el segundo Ulises, el asunto es que me dijo, o me dije, que te buscara, y te dijera que debes ir a la biblioteca San Clemente, al salón de cartografía, y pedir para consulta un atlas de la Pangea, buscar en él un mapa de la India y poner tu dedo en algún lugar de él cerrando los ojos. Ahora sí sé que estoy soñando, se dijo Ulises. En el silencio que se produjo, volvieron a oírse los gritos de los muchachos jugando en el patio. Se oyeron algunos aplausos. Alguien había ejecutado una jugada maestra y marcado el tanto que al parecer significaba el triunfo y el término del partido. ¿Y? Eso es todo, finalizó el otro Ulises. Entonces el metro se detuvo, sonó la alarma de apertura, se abrieron las puertas y mi otro yo se bajó rápidamente. Yo me quedé sentado, como si estuviera soñando con los ojos abiertos. Solo reaccioné cuando llegó el vigilante que inspeccionaba los vagones, el que tuvo que tocarme el hombro para que me moviera y me bajara. Con el par de indicaciones de horario y lugar que me dio ese otro yo, no fue difícil encontrarte. De todos modos, aunque no me lo hubiera dicho, igual te habría encontrado en el laboratorio. Eso es. Cuando después de unos segundos de reflexión Ulises habló para hacer otra pregunta, no alcanzó a decir más que «¿Pero qué fue lo que...?» Se dio cuenta de que estaba hablando solo en el gran espacio del laboratorio solitario. Como cada vez que tenía una discusión con su madre, Alicia se encerró en su rincón del tercer piso. Este quedaba justo arriba de su cuarto del segundo piso, y mientras su padre vivió con ellas antes del divorcio, era el pequeño gimnasio que él había acondicionado y donde solía pasar muchas de sus horas libres.
A veces Alicia, contemplando el gran espejo de cuerpo completo, que era lo único que ahora quedaba del gimnasio personal de su padre, entendía por qué él pasaba mucho de su tiempo en casa ahí, y no con su madre. La verdad es que la periodista Phoebe Valencia, su madre, a veces era sencillamente insoportable. Y cuando, contemplando aquel espejo, en esos momentos en que más extrañaba a su padre, descubría lo mucho que ella se parecía a su madre, con sus largos cabellos rubios, su rostro delgado y aquellas mejillas que se encendían furiosamente cuando discutía con ella, prefería pararse, darse unas vueltas en la pequeña habitación, pensar en otra cosa o tomar alguno de los libros de su pequeña biblioteca. Esa vez no fue diferente. Cuando mirando el espejo comenzó a descubrir las similitudes físicas con su madre, airadamente se puso de pie y dijo en voz alta: «Tengo los ojos de mi padre», lo cual era absolutamente cierto. De hecho, no eran solo los ojos, las cejas y por sobre todo la mirada eran una fantástica y mejorada réplica de los de su padre, Gregorio Centeno, profesor de literatura anglosajona en la Universidad de Trinidad, lo cual era importante y hasta trascendente, pero no lo esencial. Lo esencial es que era su mejor amigo. Después del divorcio, su madre le había concedido a Alicia sin mayores problemas ocupar el ex gimnasio. La casa era grande, más grande de lo que necesitaba una mujer divorciada y sus 2 hijos, uno de 4 años, y el otro una muchachita que a veces era imposible de manejar para la atribulada madre. «Válgame Dios, qué edad más difícil», solía exclamar la ex señora Centeno cuando las discusiones con la hija arreciaban. Esto suponía un punto de inflexión en las discusiones, ya que cuando la madre exclamaba esto era porque, en una especie de revelador segundo, o comprendía lo que significaba tener 13 años, y ella de adolescente era bastante más que difícil, hay que decirlo, o bien en el gesto de enojo, con las mejillas arreboladas y en el cabello dorado que parecía remolinarse como el de una guerrera nórdica, se veía perfectamente reflejada a ella misma con esa edad. La discusión de hoy no era por los horarios de las salidas de los fines de semana. La verdad es que hace un tiempo ya que no discutían por qué Alicia llegaba 3 o 4 horas más tarde después del horario acordado para el término de las salidas, que hacía todos los fines de semana con su padre. Ni por el desorden apocalíptico que solía provocar Humberto, el pequeño hermano, en el primer piso de la casa. La verdad es que Alicia ya había entendido que aquello era una batalla perdida para una maniática del orden como ella, y en aquellas circunstancias prefería, como ya se había vuelto lo habitual, encerrarse en su cuarto a leer, o bien ir a practicar básquetbol con su amiga Mercedes, o ir a alguna clase extra de natación, donde siempre podría contar con la compañía de otra de sus amigas, la instructora Paulina, con la que parecía no haber ningún impedimento de comunicación a pesar de los 7 u 8 años de diferencia de edad. No, la discusión había sido por unanimidad, tan nimia que Alicia no estaba seguro si había sido por haberse equivocado ella en la elección de la marca para la comida del gato Sebastián, o por los continuos depósitos que hacía Van Damme, el perro labrador, justo en la entrada posterior de la casa. El asunto es que una vez más había discutido con su madre, y finalmente había optado por subir a su rincón del 3er piso. Una vez allí, aseguró por dentro la puerta, y se sentó un rato en el cómodo diván junto a la ventana. Afuera comenzaba a llover, tímida pero seguramente. En una ciudad tan grande no era raro que en esa época del año lloviera en un extremo de ella y en el otro el sol hiciera entrar sus rayos dorados por las ventanas de las casas de sus habitantes. Alicia había tomado al azar uno de los libros de la estantería y después de mirar por un par de segundos el reflejo de las nubes en el espejo, se adentró en su lectura. La verdad es que no le atraía en demasía la literatura de terror, pero por lo menos, y de esto se había dado cuenta hace poco, los cuentos de terror podían provocarte sensaciones mejores que las películas de terror. Estas sí que eran un desastre. Ella no podía evitar reírse en las partes supuestamente más terroríficas, en las escenas hechas para que supuestamente niñas de su edad u hombres grandes y fornidos temblaran y se aferraran a las butacas del cine. La verdad, aquello era soberanamente ridículo, creía ella, pero esta vez, sin saber cómo, se encontró sumergida en una atmósfera extraña. Había sido atrapada completamente por la lectura de un cuento llamado Markheim. Afuera, la tibia lluvia se multiplicaba y humedecía de vez en cuando los vidrios de la ventana. En el momento en que llegaba al clímax de la narración, si hubiera habido algún observador en la habitación, habría notado algo extraño en el espejo,
una ondulación, o al menos una ilusión óptica, un tanto inusual, por decirlo menos. En ese momento, Alicia dio un pequeño grito, se incorporó del diván y el libro cayó de sus manos. Había alguien parado delante del espejo, de espaldas a éste. Durante unos instantes, Alicia creyó que era su propio reflejo, pero pronto se dio cuenta que no era el caso. El espejo reflejaba perfectamente la espalda de la muchacha que había aparecido, y era bastante obvio que en principio hubiera creído que era su reflejo, pues la muchacha era ella misma. «Por favor, no te asustes, tengo que hablar contigo», dijo la aparición de espaldas al espejo. Por un momento, Alicia pensó en gritar y correr. Casi enseguida se acordó de las ridículas películas de terror que había visto, de aquellas a las que le encantaba a Mercedes ir a ver al cine. Cuando levantó el brazo derecho para observar su propio antebrazo, la muchacha hizo lo mismo. Sí, ambas tenemos el rasguño que nos hizo Mercedes el martes en el cine, cuando fuimos a ver La ciudad de los muertos andantes, y ella me apretó el brazo, nos apretó el brazo debería decir, mientras chillaba. No sé cómo puede dar miedo esa sarta de tonterías. Entonces Alicia perdió todo rastro de temor que hubiera podido tener hasta aquel momento, y comenzó a estudiarse detenidamente, es decir, a estudiar a la otra Alicia. Si algún escritor hubiera inventado los espejos tridimensionales virtuales, debería considerar la sensación que ahora tengo, pensó Alicia. Estando paradas ambas al medio de la habitación, lo más notorio que percibía Alicia al observar su otro yo era la pobreza del espejo de su habitación, y por supuesto, la de todos los espejos que ella conocía para reproducir la realidad. ¿Pero es que eres tú? ¿Tú eres yo? ¿O esto es un sueño?, preguntó Alicia. A mí no me lo preguntes, contestó la otra Alicia. Yo le pregunté lo mismo a la Alicia que se me apareció ayer, cuando estaba a punto de quedarme dormida, pero tampoco supo responderme. ¿Otra Alicia más? ¿De qué hablaba la muchacha? ¿Qué estaba pasando? Alicia, con más valor, siguió interrogándola. A ver, me parece que esto no es un sueño. Mientras hablaba, se había pellizcado fuertemente un muslo, y si bien debía reconocer que a veces hay sensaciones muy fuertes y nítidas en los sueños, nunca le había dolido el muslo como ahora. ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando aquí? Por respuesta, la otra Alicia caminó un par de pasos, recogió el libro que Alicia, la lectora, había dejado caer y leyó la portada. Terroríficos cuentos de terror. No entiendo qué hace un cuento como Markheim en una edición tan horrible, pero en fin. Mira, continuó la otra Alicia. Hace un par de noches estaba a punto de quedarme dormida. Tú sabes bien lo que pasa, lo que me pasa o lo que nos pasa en ese segundo en que estamos por dormirnos. Incluso traté de escribir un poema justo en ese momento, ¿te acuerdas? Alicia lo recordaba bien. Con su pequeño cuaderno de notas a mano, había tratado de plasmar unos versos sobre esa sensación que ocurre en el exacto momento de dormirse. Los versos le habían salido detestables, según ella, y los había destruido pronto, como hacía cuando lo que escribía no le gustaba. La verdad es que no eran tan malos, pero eso Alicia no podía saberlo, ya que nunca le mostraba lo que escribía a nadie, ni siquiera a su padre. Luego de ese intento, había tratado de tomar notas en tiempo real sobre lo que pasaba en ese momento, acostándose con el lápiz y el cuaderno en las manos, dispuesta a notar en ese estado semi-inconsciente lo que ocurría en aquel segundo en que la realidad de la vigilia y la realidad del sueño se fundían. Solo había conseguido despertar a mitad de la noche con el pinchazo que le había dado el lápiz en una de sus mejillas, despertándola del profundo sueño en que se había sumido, sin haber anotado nada. Pues bien, prosiguió la otra Alicia, estaba, como te decía, en ese momento único, cuando aparecen en una fracción de segundo un recuerdo o un rostro que creía haber olvidado, tan reales que parece que están ahí, cuando justo alguien me habló. Era otra Alicia, como podrás imaginar. No salté como saltaste tú, porque la verdad tenía bastante sueño, pero no era un sueño. Lo sé, porque también me pellizqué el muslo. Ambas Alicias sonrieron a la vez. Bueno, esta otra Alicia me dijo que te buscara y te dijera lo que ahora voy a decirte. La lluvia se había detenido. Por un segundo, entre las nubes se adivinó el sol que volvería en cualquier momento a arrojar sus rayos dorados por las ventanas. Me dijo que te buscara y te dijera que debes ir a la biblioteca San Clemente, al salón de cartografía
y pedir para consulta un atlas de la Pangea, buscar en él un mapa de la India y poner tu dedo en algún lugar de él cerrando los ojos. No me preguntes cómo te encontré, pues es absurdo, ya que yo estoy en mi casa y este es mi rincón especial. Alicia apenas alcanzó a ver en su mente el gran edificio blanco de la Biblioteca San Clemente, uno de sus lugares favoritos en la ciudad, cuando se dio cuenta que la pregunta que había formulado, ¿pero qué más te dijo?, la había hecho a su propia imagen en el espejo. Nuevamente estaba sola en su rincón del tercer piso.